Hola y bienvenidos a Tech Talks, el podcast oficial de Centro Telecom. Bueno, pues estamos ya el día de hoy en un nuevo capítulo de nuestro podcast, iniciando ya con la sesión y con la serie sobre ciberseguridad con Ricardo Darling, que es nuestro VP sobre ciberseguridad. Hola Ricardo, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre identificación de riesgos y análisis de vulnerabilidad. ¿Qué nos cuentas sobre este tema, Ricardo? Pues desde la óptica de primero esa justamente la primera fase dentro de ese framework que nosotros utilizamos, que es el NIST, es precisamente poder identificar los riesgos de seguridad que puede tener una organización. Yo siempre hago la analogía un poquito con, por ejemplo, tu casa. Si quisieras identificar los riesgos, ¿qué harías? Pues pararte enfrente de tu casa y hacer una inspección visual de, oye, la puerta no es una puerta de seguridad, no tengo una barda, no tengo un perro en la puerta, una cámara, etc. Es lo mismo justamente desde la óptica de la ciberseguridad. Es pararte frente a tu infraestructura y hacerle una evaluación, no tanto visual, hay una cierta serie de herramientas que se utilizan para ello, que ahorita vamos a hablar de eso, pero finalmente de eso se trata, poder hacer una inspección de dónde están, de cómo está tu infraestructura, cómo está la ciberseguridad de esa infraestructura y con base en eso ahora sí priorizar todas esas vulnerabilidades que pudieras encontrar. Muy buena tu analogía. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades que encontramos en la actualidad? Pues en la actualidad uno de los más importantes y más utilizadas justamente es el tema del phishing. Es una de las vulnerabilidades desde la óptica. Fíjate cómo es interesante que el phishing particularmente, si bien sí tiene componentes de seguridad, infraestructura desde el punto de vista de tu negocio, pero también tiene un componente importante que es el usuario. Es decir, ese primer, digamos, riesgo de seguridad que es el phishing, es uno de los más utilizados actualmente por los ciberdelincuentes para capturar, pues ya sea información o ya sea capturar tu computadora, etc. Ese es el principal. Lo segundo, estamos hablando de malware, y malware, entiéndase para todos los que nos escuchan allá afuera, por un, digamos, software malicioso que se inserta dentro de tu correo electrónico, por ejemplo, y que a través de ese malware pues pueden capturar de igual forma tu información. Esos básicamente los más utilizados. Evidentemente luego vienen una serie de componentes de seguridad como pueden ser los parches de tus sistemas operativos, pueden ser accesos no autorizados a tus sistemas. Es decir, dentro de los que me preguntas cuáles son los principales, yo te diría phishing, malware, accesos no autorizados, parches de seguridad, ataques de denegación de servicios. Eso es lo más utilizado actualmente. Muy bien, y cuéntanos, ¿cómo se hace un análisis de vulnerabilidad? Yo creo que a todos nos da como muchísima curiosidad saber cómo se hace, qué herramientas se utilizan, ¿no? Es como, yo me imagino así como un equipo de, no sé, de seguridad, así parado enfrente de una empresa. ¿Qué herramientas se utilizan? Gracias, es bien interesante. Yo creo que todo el mundo tiene esa duda, ¿no? ¿Qué hace un hacker ético? Primeramente, ¿qué herramientas utilizan? Se utilizan unas herramientas tanto licenciadas como no licenciadas para hacer ese escaneo. Concretamente, ¿qué hace el hacker ético? Símil de un ciberdelincuente, trata de identificar, justamente en esa analogía que te hice de tu casa, trata de identificar por dónde podría meterse. Ese es el primer escenario. ¿Cómo lo hace? Primero hace una identificación desde el punto de vista de la infraestructura de qué existe. Es decir, oye, a través de unas software, empieza a escanear tu red y empieza a detectar qué posible infraestructura está ahí. Si es un servidor, si es un firewall, trata de identificar. Incluso hace cierta ingeniería social para identificar, pues a lo mejor tus dominios, tus DNS, a quién pertenecen. Incluso a veces hacemos llamadas telefónicas a la empresa para identificar las áreas importantes dentro de la compañía. Digamos que esa primera fase de identificación de todos tus activos es lo que haría un ciberdelincuente de igual forma. Y a partir de ahí se corren softwares a través de los cuales ese software escanea, por ejemplo, un servidor. Escanea los puertos de ese servidor y el software de manera automatizada empieza a detectar los posibles componentes de ese servidor que pudieran tener ciertos riesgos.
por ejemplo, un parche del sistema operativo, eso sale dentro de ese escaneo en particular. Hay varias marcas de software que hacen eso. Nosotros utilizamos marcas licenciadas, particularmente para ello, y eso le facilita bastante la vida al hacker en particular para identificar todas esas vulnerabilidades. ¿Y qué tipo de información se obtiene? La verdad, yo creo que a mí me da mucha curiosidad. Te dicen, oye, te están atacando desde esta ciudad o desde esta computadora. No sé qué información es la que se obtiene una vez de correr como todas estas herramientas en los ataques. Claro. La principal de información es justamente qué vulnerabilidades tienes. Justamente en esa analogía que yo utilizaba, pues el ciberdelincuente o el delincuente en esa analogía te diría, pues lo que tienes ahí es que no tienes el perro, no tienes la cámara, no tienes la barda, es justamente lo mismo. Del lado de la infraestructura lo que te vamos a decir es, tu sistema operativo no está actualizado, este software que estás utilizando no tiene los parches de seguridad, a esta página web se le pueden inyectar código. Y cada una de esas vulnerabilidades que se van a ir detectando en el CIEML de tu casa, lo mismo para la infraestructura. Vamos a ir identificando posibles riesgos de seguridad sobre toda la infraestructura elegida. No quiere decir que ya te hayan hecho un hackeo, sencillamente quiere decir que vamos a identificar dónde están esos posibles eventos o más bien de esos posibles vulnerabilidades que se pueden convertir después en un evento real de seguridad. Y a partir de ahí, además, ¿qué te decimos nosotros en particular? Decimos, oye, salieron estos 80 eventos de seguridad y los clasificamos, porque habrá eventos de seguridad, por ejemplo, si tienes una barra de 3 metros o una de 8, pues lo mismo da, al final sí tienes barda, evidentemente la de 3 metros es más fácil de saltar que la de 8, pero entonces el riesgo de tener una barra de 3 que una de 8, pues disminuye el de 3, vaya, el de 8 disminuye el riesgo que si tú tuvieras la 3, pero el evento existe. Lo mismo en el tema de seguridad, te vamos a decir, oye, estos 80 riesgos que encontramos, te los podemos clasificar como críticos o no críticos. Ok, ¿y cuáles son los métodos más comunes que utilizan los ciberdelincuentes para atacar, digamos, de esta forma? Bueno, justamente lo mismo. El ciberdelincuente, o más bien el hacker ético, usa el mismo método como un ciberdelincuente, es decir, identificar los riesgos. Y una vez identificados esos riesgos, ¿qué hace el ciberdelincuente real? Pues dice, oye, de estas 80 vulnerabilidades, voy a atacar las más fáciles de explotar. O sea, ellos también previamente hacen como un análisis de cómo puedo atacar a esta empresa y dónde tiene un punto flaco, por decirlo. Exactamente, es la misma metodología. Primero te estudian, una vez estudiado y encontrado esos riesgos, nosotros le llamamos explotan los riesgos más fáciles de explotar, para redundancia. ¿Qué significa? En la analogía de tu casa, oye, identifiqué que no tengo perro, y que no tengo barra de seguridad, y que no tengo reja, y que la puerta no tiene chapa. Pues entonces con esta serie de identificaciones se van a meter por donde sea más fácil meterse, ¿no? Eso sería como clasificar y darle como un cierto orden de prioridad. O sea, eso también ustedes con estos análisis se hace para las empresas. Es decir, me dices, oye, lo más importante es quizás el perro, ¿no? Porque el perro va antes de la barda. También dentro de las empresas dan este tipo de priorizaciones sobre las vulnerabilidades y demás. Es correcto. Una vez que se termina de hacer la identificación de vulnerabilidades, algo que también nosotros hacemos es explotarlas. Es decir, hacemos la penetración o el análisis de penetración hacia la infraestructura, lo mismo que diga un ciberdelincuente. Identificamos las vulnerabilidades, detectamos cuáles son las más fáciles de explotar y literalmente nuestros hackers éticos explotan las vulnerabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que se metan a tu sistema, como lo haría un ciberdelincuente tradicional. Y una vez que entra al sistema, nuestro servicio, particularmente hablando de centro, los servicios de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración que hacemos en centro, nos metemos al sistema, tratamos de identificar y sacar información. Claro, hay una serie de condiciones que nos permiten hacerlo, del sistema, para dejar evidencia justamente de cómo un ciberdelincuente atacaría tu sistema particularmente. Y ese reporte se lo entregamos a los clientes diciéndole, estas fueron las vulnerabilidades encontradas, fueron 80, de esas 80 las más fáciles de explotar son estas, y de esas más fáciles de explotar tienes unas que son muy riesgosas para tu operación y otras con las que quizá podrías vivir que no son de alto riesgo.
y a partir de ahí explotamos las que sean más fáciles de meterse al sistema, de explotarlas, y a través de eso le decimos finalmente al cliente: ahora sí, esto fue lo que podría ser un ciberdelincuente, aquí están las evidencias de tu base de datos, de capturas de pantalla, etcétera, y posteriormente decimos al cliente incluso cómo resolverlas. Decimos, si ya sabemos cuál fue el caminito, pues ahora más bien pues te vamos a ayudar a pues, hacer estas actividades para parchar todo eso, para resolverlo más bien. Claro. Oye, ¿cuáles serían hoy los principales desafíos que enfrenta la gente, los profesionales de la ciberseguridad? En términos generales, cuando hablamos de este proceso de análisis de vulnerabilidades y procesos de penetración, uno de los desafíos más importantes es el avance de la tecnología. Hoy, en general, las infraestructuras de los clientes son muy grandes. Hay mucha convivencia tecnológica entre diferentes marcas, modelos, topologías, etcétera, y eso implica que al final del día, para hacer una evaluación de esta naturaleza, pues tienes que hacer la evaluación sobre todos los elementos que componen la red, y además pues sobre todos los elementos tecnológicos de esa infraestructura, conociendo efectivamente todas las vulnerabilidades que pudieran existir. Es uno de los principales retos de los profesionales. Oye, hablaste hace un ratito sobre el tema de los parches. Para nuestros escuchas y para los que no estamos tan involucrados quizás en el mundo de la tecnología, ¿qué es un parche desde el punto y la óptica de ciberseguridad? Una actualización. Efectivamente, por ejemplo, sale un sistema operativo, el sistema operativo pues a lo mejor empieza a funcionar, los profesionales de ciberseguridad que trabajan detrás del sistema operativo luego empiezan a encontrar posibles huecos de seguridad sobre ese sistema, y posteriormente el fabricante lo que hace es saca un parche corrigiendo ese hueco de seguridad. En realidad es una actualización de tu sistema operativo, por ejemplo. Ok. Y una vez que ya garantizamos, hicimos toda esta detección de vulnerabilidades y ya dimos como las recomendaciones y todo esto, hicimos la actualización del tema de los parches, ¿cómo garantizamos que este cliente que ya le dimos como toda esta protección, como tú decías en nuestro primer capítulo, ¿no? Que la ciberseguridad es como el motociclista, el que se va a caer y el que ya se cayó, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos que esta empresa que ya le dimos como todo este análisis no va a volver a estar susceptible para un riesgo o una vulnerabilidad? Es interesante porque dentro de los retos, hablaba yo de la tecnología, hay un tema importante que es el volumen de la información o el volumen de tu infraestructura. Es importante también evaluarlo, es un reto. Hay compañías que de alto volumen, con un montón de infraestructura regada por diferentes partes. Entonces, uno de los retos es justamente poder hacer ese tipo de análisis a toda la infraestructura de manera constante. Contestando tu pregunta, justamente, ¿cómo resolvemos o cómo aseguramos que esto funciona? Pues haciendo pruebas de manera exhaustiva a toda la infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que tengas todo un sistema de gestión de vulnerabilidades. Cuando yo me refiero a la gestión de las vulnerabilidades, no quiere decir, ya hice mi prueba, ya me voy y no hago nada, y me regreso a algunas empresas por compliance tienen que hacerlo al menos una vez al año. Y hay otras que si no tienen el compliance, a lo mejor nunca lo hacen. Y el gran reto para asegurar que esto funcione es estarlo haciendo de manera constante, resolver las vulnerabilidades de manera constante, porque hoy haces algo, lo resuelves, y a lo mejor mañana, a través de los cambios que hayas operado en la red, las nuevas infraestructuras que metiste, nuevos sistemas operativos, nuevos aplicativos, todos esos cambios pues, van generando nuevas vulnerabilidades. Y si no vas gestionando, digamos que la vulnerabilidad se convierte en una foto, pero a la postre de 2 meses Claro. pueden ser diferentes cosas. Entonces, el gran reto para que esto funcione es hacerlo de manera constante. Me imagino que esto de hacerlo de manera constante es un método adicional preventivo, ¿no? O sea, ¿cómo nos mantenemos con métodos preventivos actualizados para mantener toda esta información? Pues como ya lo dije, hacerlo de manera constante, contratando empresas como nosotros que hacen la gestión de las vulnerabilidades de manera constante. Esto es algo que hacemos a lo largo de 12, 24, 36 meses. Hacemos las pruebas de vulnerabilidades, hacemos las pruebas de penetración, y le entregamos al cliente sus planes, los resultados, con planes de mitigación, y luego lo llevamos a transitar por los planes de mitigación, y luego volvemos a correr pruebas
para revisar si se cumplieron los planes de mitigación. Y de manera constante, de tal forma que si tu volumen es amplio de infraestructura a lo largo de tu organización, pues a lo mejor hacemos pruebas ahorita de cierta parte de tu infraestructura, luego a otra y así sucesivamente hasta que abarcamos 360 grados de la organización y luego volvemos a empezar. Es constante finalmente. Claro. Oye, Ricardo, hace poquito estuviste en un evento internacional súper importante para el tema de ciberseguridad. Cuéntanos ahí cuáles son las tendencias que surgen sobre el tema de análisis y vulnerabilidades como hacia el futuro, que pudiste visualizar ahí que podría ser una tendencia o algo para el futuro. Pues las tendencias van muy orientadas hacia el tema de la inteligencia artificial, de cómo utilizamos la inteligencia artificial desde el punto de vista bueno y conceptualmente bueno es pues cómo nos apoyamos de esa inteligencia artificial para hacer estos procesos de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración, ¿no? Entonces ya hay muchos desarrollos de softwares que le ayudan al hacker ético a plantear escenarios, a correr escenarios e incluso a dar resolución a algunos posibles escenarios de mitigación. Por el otro lado, evidentemente los ciberdelincuentes están en el mismo tema. Claro, cómo utilizar la inteligencia artificial de manera negativa para hacer ese mismo proceso de hackeo como tal. Entonces, se lleva la tendencia de cómo potencializamos todos esos procesos a través de la inteligencia artificial. Ok, muy bien. Pues no sé, algo adicional que quieras regalarle a nuestra audiencia con respecto a este tema. Pues más que regalarles, los quisiera invitar aquí particularmente a que prueben los servicios allá afuera en el mercado. Todo mundo de nueva cuenta o se van a caer o ya se han caído. La seguridad es lo mismo. Y entonces los invito a que nos hablen, nos consulten en redes sociales, en LinkedIn, en todos los lados donde estamos presentes, para que prueben los servicios. Mucha gente dice que los hace y los hace bien. Nosotros los hacemos excelentemente bien en muy corto tiempo. Entonces los invito a que prueben los servicios, a que se den la oportunidad de tocar la puerta de centro, que nos den la oportunidad evidentemente de ayudarles a resolver y a gestionar sus vulnerabilidades. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la invitación de Ricardo. Muchas gracias por mantenerse con nosotros durante este episodio y bueno, van a venir temas igual así de profundos o más profundos sobre los temas de ciberseguridad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y los dejo con una probadita porque me encantaría que la siguiente sesión tuviéramos un hacker ético y nos platicara particularmente qué encuentra y cómo lo hace ya de una manera más profunda, no solamente platicadito así como ahorita, ¿no? Súper interesante, pues claro que sí, en cuanto nos digas estamos puestísimos. Muchas gracias por escucharnos. Únase a nuestra comunidad y escuche nuestros contenidos. No se pierda los consejos prácticos, casos de éxito, pláticas con invitados especiales y todas las novedades tecnológicas que Centro Telecom tiene para usted. Nos escuchamos pronto.